Buenas noches, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo nos toca exponer el sistema semipresidencialista dualista de la República Francesa. Bueno, a mí me tocó hacer la introducción y los puntos principales para entender el sistema semipresidencial francés. ¿Qué es el sistema presidencial francés? Es uno de los modelos más estudiados de organización política moderna. Se instauró con la Constitución de la Quinta República en 1958, impulsada por Charles de Gaulle, con el objetivo de superar la inestabilidad política que sufrió, bueno, en la Cuarta República de este país. Esta inestabilidad se debía a gobiernos débiles que tuvo antes de que este personaje apareciera, con frecuentes cambios de gabinete. El modelo semipresidencialista combina elementos de presidencialismo y del parlamentarismo, buscando equilibrar la inestabilidad del poder ejecutivo con la representación del poder legislativo. Su diseño busca garantizar que el gobierno puede entrar, se pueda adentrar, pueda actuar con eficiencia en situaciones de crisis política o social, mientras se mantiene un control democrático a través de la elección directa del presidente y la supervisión parlamentaria. ¿A qué se refiere con sistema semipresidencial o dualista? Significa que primero hay una existencia del presidente que de la República que es elegido por votación directa por los mismos franceses, con poderes significativos, pero también existe un primer ministro que depende del Parlamento. Es responsable de la política diaria del gobierno, a diferencia de un sistema puramente presidencial, por ejemplo, donde el presidente concentra todo el poder ejecutivo en el sistema semipresidencial, existe un reparto de competencias, o sea, un reparto de cargos, por decirlo así, entre el presidente y el primer ministro, lo que genera un equilibrio entre ambas ramas del poder ejecutivo y el legislativo, o sea que se reparten y es un poco más fácil de controlar el gobierno. El semipresidencialismo francés se distingue de otros sistemas por ciertas cosas. Por ejemplo, el primero, el presidente tiene legitimidad directa. ¿Qué significa eso? Que en el pueblo, mediante las elecciones, es lo que le otorga la autoridad significativa. En cambio, el Parlamento controla la mayoría de las políticas públicas a través del primer ministro, especialmente cuando la mayoría parlamentaria no coincide con la del presidente. Este es un fenómeno conocido como la cohabitación. Y bueno, en el tercer punto tenemos la dualidad del Ejecutivo, que permite flexibilidad. Bueno, ya que el presidente puede liderar en momentos de crisis y el primer ministro gestionar la administración cotidiana, tiene ciertas características claves del semipresidencialismo francés. Tenemos la legitimidad dual. Tanto el presidente como el parlamento tienen legitimidad democrática directa, aunque el presidente suele ser más visible, ya que su elección popular y en diferentes países es conocido ya como el presidente el que maneja todo. Luego tenemos el equilibrio de poderes. El sistema evita la concentración excesiva de poder en una sola persona o institución. Esto se logra mediante la cooperación entre presidente y parlamento. También tenemos la flexibilidad institucional. Dependiendo de la situación política, coincidencia o cohabitación, el sistema puede parecer más presidencial o más parlamentario, depende al caso en que nosotros, o bueno, los diferentes países puedan llegar a ver. También tenemos el punto 4, que es la estabilidad política. El modelo que este país tiene busca reducir la frecuencia de crisis ministeriales que afectan a la Cuarta República, garantizando gobiernos más duraderos y decisiones públicas más coherentes. En el quinto punto tenemos la responsabilidad del Ejecutivo. Aunque el presidente tiene poderes fuertes, el primer ministro y su gobierno responden ante la Asamblea Nacional, lo que asegura un control democrático absoluto en Francia. Bueno, para entender un poco mejor, le voy a mostrar, bueno, voy a decir unos aspectos históricos relevantes. Antes de 1958, antes de que llegue este personaje que había comentado, Gaulle, Francia operaba bajo un sistema parlamentario puro, donde el presidente y primeros ministros tenían poco poder realmente en el gobierno, ya que cambiaba constantemente. La Constitución de 1558 introdujo el semipresidencialismo, con el objetivo de otorgar un mandato estable y fuerte al presidente, pero sin eliminar la democracia parlamentaria.
Durante los periodos de cohabitación, como ocurrió varias veces de los 1980, 1984, tal, se ha visto como el sistema que permite que el presidente y la mayoría parlamentaria sean de partidos distintos, mostrando su capacidad de adaptabilidad y equilibrio de poder. Eh, Hay algunas ventajas del sistema semipresidencial francés y por qué, bueno, por qué lo tiene Francia y por qué ha optado con esto para hacerlo ya su forma presidencial. Pues ya que combina estabilidad política con control democrático. Permite que el presidente actúe con rapidez en situaciones de emergencia, por ejemplo. También facilita la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, evitando bloqueos políticos. O sea, mejora mucho más las características que este puede tener. La dualidad del ejecutivo ofrece un equilibrio, por decirlo así, entre autoridad central y administración efectiva. O sea que es mucho más, es mucho mejor la participación de estos dos. Pero a la vez, como ya dije, sus ventajas también tienen desventajas y críticas, ya que, por ejemplo, puede generar conflictos entre el presidente y primer ministro en periodos de cohabitación, y esto puede generar problemas a largo plazo y a corto plazo en el país. La concentración de poderes en el presidente en ciertas situaciones puede acercarse, por decirlo así, al presidencialismo excesivo, o sea, bueno, que esté varios años o que lo vuelvan, bueno, marcando cierta diferencia con el pueblo, ¿no? También tenemos la dualidad del poder ejecutivo, que puede confundir a los ciudadanos sobre quién es responsable de ciertas decisiones políticas, que a veces los ciudadanos pueden confundirse de qué cosa hace el presidente, qué cosa hace el primer ministro, etcétera, etcétera. Y por último, requiere una gran madurez política de los actores para funcionar de manera equilibrada. Los franceses tienen que estar en la capacidad de poder escoger bien a su presidente, ya que eso es de manera eh, del pueblo. Bueno, le doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. ¿Y de qué está compuesto el poder ejecutivo? El poder ejecutivo en Francia está compuesto principalmente por dos figuras centrales, el presidente de la República y el primer ministro, conjunto con el Consejo de Ministros. El presidente de la República es elegido por sufragio universal por un periodo de 5 años con posibilidad de reelección consecutiva. Representa al Estado francés, garantizando la independencia nacional, la integridad del territorio y el respeto de los tratados internacionales. Y así que a su vez también nombra a sus ministros y aprueba leyes. Y por otro lado, el primer ministro es designado que es designado por el presidente, eh, cuen- dirige la administración pública. Si el Parlamento censura al gobierno, el primer ministro y su gabinete deben dimitir. Y por último, eh, por el Consejo de Ministros, que es nombrado por el presidente. Reúne a los ministros responsables de diferentes áreas, como lo son la educación, defensa, salud, justicia, economía y entre otras. Bueno, este órgano es clave para aplicar las políticas públicas y garantizar la coherencia del gobierno. Bien, a continuación vamos a ver específicamente las funciones que cumplen tanto el presidente como el primer ministro. Nosotros sabemos que el sistema presidencial francés se basa en una división funcional del poder entre el presidente y el primer ministro. Por eso se denomina dualista. Ambos ejercen autoridad ejecutiva, pero es en ámbitos distintos que pueden variar según la situación política y el contexto en el que se encuentran. Por el lado del presidente de la República, este tiene un papel preponderante en materia de defensa, relaciones exteriores y seguridad nacional. Además, representa a Francia ante organismos internacionales y nombra embajadores. También puede convocar referendos, disolver la Asamblea Nacional y, en los casos más graves, puede asumir poderes excepcionales para proteger al país. Durante los periodos en el que el presidente y el parlamento pertenecen al mismo partido político, el presidente concentra gran parte del poder político y marca la dirección del gobierno. También se puede dar que el parlamento y el presidente no sean del mismo partido político. Ahí es que se tiene que dar un proceso para que haya decisión conjunta entre el presidente y el parlamento. Ahora el primer ministro.
Este es responsable más de la política interior y de la gestión cotidiana del Estado. Supervisa a los ministros, impulsa leyes y controla la ejecución del presupuesto nacional. También es quien debe rendir las cuentas ante el Parlamento y responder por la acción del gobierno. En los periodos de cohabitación, el primer ministro adquiere un rol más fuerte, mientras que el presidente se limita a funciones diplomáticas y simbólicas. Esto demuestra la flexibilidad del modelo francés, capaz de adaptarse a diferentes contextos políticos. Y bueno, como último, las relaciones del Ejecutivo y la conclusión. El Poder Ejecutivo francés mantiene una relación dinámica con otros poderes del Estado, como con el Poder Legislativo, interactúa constantemente, ya que el gobierno necesita la confianza de la Asamblea Nacional para mantenerse en funciones. Si pierde una moción de censura, el primer ministro debe renunciar. Sin embargo, el presidente puede disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones. Con el Poder Judicial, el Ejecutivo respeta la independencia de los tribunales, aunque el presidente participa con el nombramiento de algunos altos magistrados del Consejo del Estado y del Consejo Constitucional. El sistema semipresidencial francés busca un pequeño equilibrio entre la eficacia y el control democrático. Permite una autoridad ejecutiva fuerte, pero sujeta al control parlamentario, evitando tanto las parálisis políticas como el autoritarismo. En conclusión, con lo que queremos dar a entender en nuestra exposición es que el modelo dualista francés es uno de los ejemplos de cómo se puede combinar la estabilidad del régimen presidencial con la responsabilidad del régimen parlamentario. Gracias a esta estructura, Francia ha mantenido una democracia sólida, funcional durante más de 6 décadas. Muchísimas gracias.